Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a tener un capítulo especial, vamos a tener nuestro primer invitado, vamos a estar hablando un poquito de lo que es la UIF, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, GAFI, cómo se relaciona eso con nuestra vida diaria, las últimas medidas que ha tomado el gobierno respecto a esto. Vamos a estar hablando con, como les digo, Rodolfo Ferraro, que él ingresó a la Superintendencia de Seguros de la Nación en el año 1980. ¿Sí? La verdad es que hace muchos años, jubilado hace unos pocos meses, desde el año 2002 hasta el año 2010, ha tenido a su cargo la unidad antilavado del organismo de la Superintendencia de Seguros de la Nación. El año 2001 hasta el año 2012, oficial de enlace con relación a la Unidad de Información Financiera, la Ley 25.246 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ha participado en la elaboración de la Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, aprobado por Decreto 1125 del año 2007. También representó al organismo frente a GAFI en las últimas evaluaciones efectuadas por justamente el organismo internacional, y fue coordinador de la Gerencia de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Así que una carrera extensa, muy extensa respecto sobre todo al lavado de activos, ¿no? También gerente de la prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo desde el año 2020 hasta marzo de 2025, donde se jubiló. Así que los invito a escuchar la charla que tuvimos, creo que muy interesante, nos puede dejar muchas cosas respecto, uno, a la profesión, dos, a cómo nos afecta, sus opiniones sobre las últimas medidas y cómo ha sido el proceso de la GAFI y de la UIF en el país. Así que vamos a eso. Se crea, en el 2000 sale la 2546, la ley, ¿no? Ok, Que crea la UIF, que crea el sistema de prevención de lavado. ok. Ya había algo anterior, pero era muy, no existía una unidad específica, lo que había era eh, la Secretaría de Prevención de la Drogadicción, que se dedicaba un poco a eso, pero en sí, con la ley en el 2000 se crea lo que es el sistema de prevención en Argentina. Y Ok. nosotros en 2002 sacamos una resolución de la superintendencia, que es la 28.608, que es la que crea en aquel momento lo que se llamó la unidad antilavado de dinero. Y ahí ingreso yo con eh, 5 contadores más y 2 abogados de la gerencia jurídica a trabajar en el tema. Bien, Eh, y ahí se lanza lo que es la superintendencia, la unidad antilavado, que era específica y estaba conformada por varias áreas del organismo. Pero, bueno, después con el correr de los años se fue transformando eso y pasamos a tener como medida el GAFI, una gerencia específica de prevención de lavado de dinero, que en la que yo participé de entrada, primero como subgerente, como gerente, así que siempre estuve sobre el tema en la superintendencia desde que empezó hasta, bueno, ahora hasta el 2025 que, que me jubilé, y estuviste en siempre ese. estuve ligado al tema. Bien, pero digamos, para volver al principio. Sí. Vos entrás en el 80, En el 80 tuviste. dentro de la superintendencia, como inspector en el área de gerencia de control del organismo, haciendo inspecciones. En aquel momento se hacían sobre la solvencia patrimonial y financiera de las compañías de seguro. Ese fue mi inicio en la superintendencia del año 1980. Bien, o sea que Eh, pasaste varias administraciones en la fue superintendencia. desde gobiernos militares hasta el alfonsinismo, hasta, bueno, y todo lo que fue viniendo después. Eh,
siempre la superintendencia tuvo bastante independencia respecto a lo que eran los distintos gobiernos que se iban sucediendo, pero bueno, desde luego con enfoque distinto a lo largo de los años, pero en sí siempre fue un organismo muy técnico, siempre a cargo de funcionarios técnicos, y bueno, eso nos ayudó a ir creciendo en el control. Ok. Cuando vos ingresaste estaba bajo el Ministerio de Justicia. No, Superintendencia. la superintendencia siempre estuvo en el Ministerio de Economía. Ok. Eh, siempre fue un organismo autárquico, con financiamiento propio. Nosotros en la superintendencia se cobra lo que se llama tasa de la superintendencia de seguros, que es la que se descuenta del pago lo pagan los asegurados a través de las pólizas. Y Ok. con eso se solventa el organismo de la superintendencia. Y bueno, y siempre estuvo en lo que es en la órbita del Ministerio de Economía, de Hacienda. A lo largo de los años fue cambiando de nombre, pero siempre en el área de economía. Ok. Lo que sí fue cambiando a través de los años, vos lo habrás visto, es la UIF. Cuando se creó, estaba en la órbita de la Ministerio de Justicia, después estuvo en Economía, y ahora en el 2024 volvió a la órbita del Ministerio de Justicia. Ok. Ok. O sea, perdón. La WIF se crea en el año 2000. Lo mismo. Bien. Y previo a eso, digamos, un poco para contarle a la gente, ¿no? Nosotros, con mi socia, nos dedicamos un poco más a lo que es inversiones, pero tanto la CNB como la superintendencia participan en la WIF, digamos, hay como un consejo, ¿no? No sé cómo se configura eso. Sé que vos fuiste representante por la superintendencia unos cuantos años. ¿Cómo se articula eso entre los distintos organismos, digamos? Es decir, nosotros, la UIF está compuesta por una presidencia y, según las épocas, hubo presidentes o vocales, y con la colaboración de los oficiales. Hay dos tipos de oficiales. Están los oficiales de cumplimiento, que son los que reportan a la UIF operaciones inusuales o sospechosas, y los oficiales de enlace con los organismos, que son los que participan con la UIF en las políticas de dictado de normas, en la política de asesoramiento a la UIF en lo que respecta a los distintos sectores. Yo fui las dos cosas. Fui oficial de enlace, representando a la Superintendencia de Seguros, desde la creación de la UIF, y oficial de cumplimiento también desde el inicio de la UIF hasta que dejé de serlo por la jubilación. Es decir, una función es de apoyo a la UIF y de asesoramiento respecto al sector. Esas serían los vocales o oficiales de enlace. Y después está la oficina de cumplimiento, que es el que reporta las operaciones que detecta el organismo dentro de su función. Las famosas ROS, ¿no? Sí. Ok, bien. Entonces, un oficial de enlace lo que hace es da su mirada, en tu caso, de lo que es la parte de la superintendencia de seguros, a la UIF para creación de normas. Exacto. Ok. Siempre había reuniones permanentes con la UIF de los oficiales de enlace para ver si se iba a modificar la ley o si iba a dictar una normativa en que tenía influencia dentro del organismo de control, dentro de la superintendencia, si se podía hacer, si la superintendencia contaba con los elementos para afrontarlo y si estábamos de acuerdo, para que no tuviera una resistencia en el sector, me refiero a la compañía de seguros,
y a los productores, asesores de seguros, en cuanto a lo que iban a tener que cumplir. Por eso, en ese sentido, la WIFI trabajaba en forma de permanente comunicación con los organismos, tanto Banco Central, como CNB, como Superintendencia y como las otras áreas, ¿no?, del país, como es la justicia. Hay oficiales de enlace con la parte judicial, con la parte legislativa. Es decir, siempre la UIF trabaja con un grupo de oficiales de cumplimiento bastante amplio y es la que coordina en sí todo lo que sea dictado normas y la política que va a tener el país en cuanto a la prevención del lavado de activos. Bien, digamos, cuando comienzan en el 2000, digamos, la primera parte que entiendo es que se centraba principalmente en lavado de activos. Sí. O sea, ¿qué es lo que ustedes, como superintendencia, qué es lo que buscaban o cuáles eran los reportes, digamos, que le otorgaban a la UIF en este sentido? Y si ustedes previamente lo hacían, o es algo imagino que alguna especie de control debía haber previo al 2000, pero ¿qué es lo que cambia con la aparición de la UIF? No, esencialmente nosotros siempre hicimos controles. En sí lo que quiere evitar la UIF es que ingresen al sistema fondos de dudoso origen, digamos, en principio, o de origen a menos inusual o sospechoso. Nosotros, previamente a la existencia de la UIF, en la superintendencia siempre controlamos lo que eran los aportes de capital o inversiones que ingresaban a las compañías de seguros, que nos indicaran cuál era el origen de los fondos, por una cuestión de saber si la persona que ingresaba a la actividad aseguradora tenía la suficiente solvencia patrimonial y financiera como para ser inversionista en una compañía de seguros. Eso lo hacíamos por una cuestión distinta quizá a la que se dio después de la prevención de la lavado de activos. Nosotros lo que queríamos era que los inversores de la compañía fueran solventes. Cuidar al asegurado, más que nada. Asegurado, y que ese asegurado estuviera respaldado por una compañía que tuviera inversores que fueran de una solvencia patrimonial y financiera adecuada. ¿Qué se cambió con el enfoque después del año 2000? Bueno, que ya, aparte de saber que era solvente, queríamos saber cuál era el origen de los fondos, que no proveniera de algún ilícito, y eso fue el enfoque que se fue incorporando a partir de la aparición de la UIF. Pero en la superintendencia ya teníamos los elementos o los controles ya que sirvieron para luego especializarlos un poco más y darles el enfoque también en la prevención del lavado de activos. Pero la superintendencia siempre analizó la solvencia patrimonial y financiera de los inversores de la compañía. Y con respecto a los fondos que ingresan en las compañías de seguros, a través de las pólizas de seguros, especialmente en lo que es póliza de seguro de vida, un ahorro y seguro de retiro, siempre lo que le pedimos a las compañías de seguros era que tuvieran el control de qué fondos se ingresaban a las pólizas y cuál era el origen de lo mismo. Eso sí fue siempre así históricamente. Después del año 2000 y con la aparición de la UIF y con las reglamentaciones que fue dictando la UIF, ahora las compañías lo que hacen es controlar específicamente los fondos que ingresan a través de las pólizas al sistema para evitar que provengan de un origen ilícito. Okay. Porque las pólizas con las que más cuidado tenemos que tener, sin duda, es las pólizas que, más allá de ser una póliza de seguro, es un producto de inversión. Es decir, cuando vos contratas una póliza de vida con ahorro, es como si estuvieras haciendo una inversión financiera y patrimonial en una compañía de seguros. Porque a la larga vas a ir ahorrando en esa póliza y vas a ir generando rescates o
vas a cobrar la póliza a lo largo de un periodo y los fondos van a volver a vos en algún momento de la vida de la póliza. Si los fondos que vos ingresás son de origen ilícito, cuando lo cobres, los vas a estar lavando porque vas a generar Un ingreso en blanco, digamos. un blanco, vas a tener un cheque de una compañía de seguro que te va a dar el respaldo de donde vienen esos fondos que vos a lo largo de la póliza los fuiste depositando. Así que los productos de ahorro o de inversión en las compañías de seguros son los más riesgosos a prima fase. Bueno, sí, en el caso de por ahí de la CNB, nosotros como asesores, si bien el asesor persona no es sujeto obligado, sujeto obligado para la gente es la persona que tiene que informar sobre los reportes, pero sí las ALIC, por ejemplo, los brokers sí tienen que hacer estos reportes también. En ese caso, digamos, lo que se trabaja siempre es pedir previamente, cuando una persona va a ingresar una suma grande, se le pide una justificación de fondos previa. Cosa que el año pasado con el blanqueo y demás también ha sido todo un tema de debate. Por ahí no es el objetivo de la charla de hoy. En 2007 se incorpora también la parte de financiamiento al terrorismo en lo que es la UIF. Entiendo, por lo que estuve leyendo, que vos participaste desde la superintendencia en crear lo que fue la Agenda Nacional de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Se salió con un decreto en 2007. O sea, ¿por qué se da un paso más? Entiendo que también hubo ciertos controles de la GAFI o cierta participación de GAFI en esto, y de paso aprovechar para contar un poquito qué es GAFI y cómo nos relacionamos con ellos. Esencialmente, bueno, después del ataque a las Torres Gemelas en el 2001 ya se empezó a generar un poco lo que era el tema de financiamiento del terrorismo. Y llega a la Argentina, después de muchos trabajos hechos con el GAFI, a incorporarse en la agenda nacional, como vos decís. Y fundamentalmente nosotros siempre en Argentina trabajamos un poco a requerimiento de lo que nos pedía el GAFI en cada evaluación que nos iba haciendo, y fuimos adecuando la normativa interna y la legislación debido a los requerimientos del GAFI y a las necesidades del país como miembro de la comunidad GAFI. La incorporación del financiamiento del terrorismo cambia el enfoque fundamental de lo que veníamos controlando, porque hasta el tema del financiamiento del terrorismo es distinto de ver, porque no es la cantidad de fondos que se generan a través del lavado de activos ni que ingresan al mercado por el lavado de activos, sino el financiamiento del terrorismo pueden ser importes menores, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, y el control se debe generar un poco por el ingreso de los fondos y por la salida de fondos, fundamentalmente en cuanto al el destino, digamos, hacia donde van cuando vos haces una transferencia, por ejemplo. Es decir, fundamentalmente en ese sentido tuvimos que tener mucho cuidado en lo que son los fondos que giraban las compañías de seguros al exterior. Como vos sabrás, hay un flujo de fondos importante de las compañías al exterior para el pago de reaseguros, y a veces esos pagos de reaseguros en el exterior hay que hacer un seguimiento porque puede derivar ya sea en lavado de activos o terminar financiando algún tipo de actividad que no de todo clara o que puede presumirse que no es lícita. Entonces siempre hicimos controles de los fondos que giraban las compañías al exterior, que lo hacían a veces a través de Banco Nación,
o a través de otro tipo de bancos, y determinar cuál era el destino de esos fondos. En ese sentido, se trabajó en forma mancomunada con el Banco Central de la República para que nos pudiera informar de los fondos que se giraban al exterior provenientes de compañías de seguros o de grandes pólizas de seguros que se terminaba reasegurando en el exterior. Es decir, ese control se viene haciendo históricamente, pero se incrementó a partir de las distintas evaluaciones de Gafi y fundamentalmente con la incorporación del financiamiento del terrorismo. Ya el lavado de dinero es más interno, o terminaba un poco el control en la parte interna del país, y el financiamiento ya incorporó la parte de control internacional, de cuál era el destino de los fondos que se generaban en el mercado asegurador y que luego terminaban en el destino del país. En ese sentido, trabajamos mucho en lo que eran las zonas de riesgo, como es la triple frontera, o a través de la zona de Rosario y la zona más delicadas o preocupadas, que nos tenían preocupados por el tema de que los fondos pudieran destinarse a algún tipo de actividad en el exterior que no era lícita o que no era clara eh, ni el origen ni el destino de los fondos. En ese sentido, creo que trabajamos todos los organismos en forma mancomunada e interrelacionada para poder establecer claramente tanto el origen como el destino de los fondos. Más apuntado a lo que sería el narcotráfico en este caso, digamos. Okay. Igualmente el sistema de prevención de lavado empezó siendo un sistema que se enfocaba fundamentalmente en evitar el tema del dinero proveniente del narcotráfico, pero hoy en día, si un poco lo analizamos, también está viendo el tema de evitar la evasión fiscal, que no fue un sistema creado para eso, pero bueno, se utiliza mucho en los países para evitar el dinero proveniente de la evasión fiscal, que sí no es un delito, digamos, importante o trascendente, pero si vos te fijas en lo que se está haciendo en la Argentina ahora, que es la tendencia a un blanqueo, lo que trata de evitar es la evasión fiscal, más que sea un dinero proveniente del narcotráfico o de operaciones delictivas, lo que es un dinero proveniente de una actividad no declarada, digamos, que no tiene por qué ser ilícita, pero bueno, eso la economía en negro también nos produce el sistema creado para la prevención termina atendiendo a situaciones no de todo graves, pero sí sin duda que el origen de los fondos no es otra cosa que por evasión fiscal. Bien, o sea, esto, porque en 2016 la UIF pasa a la órbita del Ministerio de Economía. Sí. En la época de CEPO y demás. Esto es para alinear un poco justamente lo que vos decís, te pregunto, sí, es un poco para alinear esto con la política cambiaria y financiera que se colocó en ese momento y que después se arrastró, digamos, ¿cuántos años? Hace poco. Sí, es decir, fundamentalmente en la época desde que fue la presidencia de Macri, digamos, cambió un poco el enfoque y se pasó a hacer un control distinto, más que nada por la necesidad de fondos que tenía el país y la necesidad del blanqueo de capitales que se en su momento, que hoy lo puedo decir tranquilo porque no soy funcionario. Creo que la política de prevención de lavado no deben seguir a la política general del gobierno, sino deben ser
totalmente independiente. Cuando el enfoque del prevención del lavado de dinero se da o se hace a la medida de la necesidad que tiene un país desde el punto de vista cambiario, algo está fallando. Es decir, nada hace necesario bajar los controles del origen de los fondos por una necesidad de traer capitales de abajo del colchón, por ejemplo. Eso es una política equivocada, pero bueno, no es que lo haga un gobierno así, lo hacen las necesidades que va teniendo un gobierno de generar fondos para mejorar la economía y que esos fondos provengan de lo que hoy se está hablando mucho, que estaban abajo del colchón. Los blanqueos generalmente fracasan, históricamente fracasan porque nadie que tiene fondos abajo del colchón lo va a sacar a la luz, por más que le des toda la facilidad de blanqueo y que no le hagas pagar ningún impuesto. El que tiene el dinero bajo el colchón lo va a seguir teniendo y eso Sí. históricamente va a ser así. A lo sumo, blanqueará un poco como para justificar alguna cosa que tiene que hacer. El que tiene que hacer lo puede comprar, pero si no, Sí, no va. porque cada No, 4 o 5 años tenemos uno además. Entonces es un poco, bueno, espero. Total, en 4 o 5 años va a haber otro, ¿no? Un poquito también viene por ahí. Quizás la solución no es dar un blanqueo cada 4 o 5 años, sino hacer que la gente esté dentro. Porque la economía argentina, la mitad de la economía más o menos está en negro. es que es un problema de confianza. Si vos no tenés confianza para ingresar el dinero al sistema bancario, no lo vas a ingresar. No lo vas a ingresar por más que te den todas las facilidades que te quieran dar. Es decir, es un tema de confianza y este país sigue, a pesar de los años transcurridos, acordándose de las veces que la gente ingresó dinero o tenía el sistema del dinero del sistema bancario y le terminaban dando un bono o le terminaban pagando el dólar a 1,40. Son cosas que si bien pasaron hace muchos años, la gente las tiene presente y no las va a cambiar en su mentalidad. El argentino sobre todo es un poco, bueno, lo vivirás vos a través de las inversiones, un poco arisco hacer inversiones en el país. Lamentablemente es así. Pero es un problema del país que no da la confianza necesaria como para hacer las inversiones. Sí, No es un problema del país. lo que veo me da la sensación de lo que he hablado con mucha gente, que sí, que toda la generación de mi edad para arriba, digamos, los que recuerdan el 2001 por lo menos, les cuesta mucho por ahí invertir y asociar o, digamos, poner en el sistema la confianza, ¿no? Quizás las generaciones de 20 y pico, quizás están un poco fuera de eso, ¿no? Están como más metidos en el tema, como que no han tenido ese golpe, ¿no? Obviamente, y no, por ahí no lo recuerdan. Yo tenía 12 años en 2001, pero me acuerdo lo que fue. No, aparte, por lo que yo veo y por lo que eh, palpo de la gente que está cercana a mí, que trabaja o trabaja conmigo, es decir, hoy la caída de las fronteras a nivel de inversiones se ha dado de una forma muy grande. Es decir, vos hoy invertís por ahí un paquete de inversiones y el inversor está hoy acá en Argentina y el dinero se maneja fuera del país, cosa que antes no se daba. Y esto también es un desafío para la prevención del lavado de dinero, ¿no? Porque vos, a través de un inversor o de un broker, podés tener la plata fuera del país sin moverte de tu casa. Cosa que cuando se creó el sistema de prevención de lavado de dinero no existía. No existía, es decir, es un gran progreso para el sistema de inversiones, pero también es un desafío importante para la gente que trabaja en prevención de lavado. Si vos ves la normativa del GAFI de estos últimos años, está apuntando a todo ese tipo de caída de las fronteras a nivel mundial en el tema del flujo de fondos a nivel mundial.
Es decir, allá no está el tema de para sacarlo del plata del país necesita un permiso. Hoy la sacás a través de inversiones sin que se entere nadie. Claro, Eso, transferís tus títulos, digamos, de acá para afuera. Se supone que igual que los brokers deben informar también la sí, WIF, sí, pero es más, pero tenés más yo no digo que herramientas, no, digamos. pero Sí, tenés más herramientas para hacerlo. Es bien. decir, creo que en este caso es un desafío importante para, bueno, vos lo conocerás mejor que yo, para la CNB en cuanto a que fundamentalmente es el organismo que más problemas tiene o más riesgo tiene por toda la cantidad de formas de manejar el dinero. Yo siempre hablo con la gente de la CNB, los veo con muchos más problemas que el sistema asegurador, ¿no? Pero bueno, Eh, eh, sí, porque además lo que es CNB y Mercado de Capitales además recibe regulaciones del Banco Central en cuanto claro, a políticas cambiarias y demás. El cepo, ¿no? Un poco. Que si operaste oficial no podés hacer esto. Sí, el tema de girar las utilidades, justamente todo el tema de operar, girar los dividendos al exterior. Bueno, todas esas regulaciones, digamos, uno como asesor tiene que estar al tanto y la verdad es que han sido muchas. Eh, Bien, o sea que, digamos, ustedes, si bien con CNB han colaborado con WIF, vos tenés contacto con la gente de ahí, lo que vos me decís es que CNB suele tener mucho más problemas que creo que es la sí, superintendencia. sí, porque lo nuestro es más controlable y más acotado. Es decir, acá no hay posibilidades por la normativa vigente de que los argentinos se puede dar, pero el mercado argentino está reservado a las compañías de seguro argentinas. Es decir, vos, como ciudadano argentino, legalmente no podés contratar una póliza en el exterior. Okay. Eh, Cosa que, sin duda, también con el tema de la caída de las fronteras, es posible que haya argentinos que tengan pólizas de seguro de vida contratadas en el exterior, pero teóricamente, por legislación, no se podrían tener. Pero es más acotado. Okay. Nosotros tenemos un sistema en la superintendencia para poder controlar a todas las pólizas vigentes en el país. Eh, Cosa que nos facilita mucho el tema para el lavado de dinero, ¿no? Porque sabemos quién contrató y qué compañía lo tiene, qué hizo la compañía con esos fondos que depositó el asegurado. Es mucho más fácil de controlar. Pero entiendo que para CNB y para el Banco Central debe ser un poco más complicado el tema porque es mucho más amplio el espectro, muchas más las posibilidades que tienen los inversores para realizar eh, un desafío que tiene, por ejemplo, son las criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas es algo que no lo controla hoy ni el Banco Central ni la CNB. No se sabe bien quién de los dos lo controla. Pero bueno, es un tema que Está en proceso. eh, Sí, está. sí. Sí, CNB está tratando de sacar algunas regulaciones, pero es cierto lo que decís vos, que vos podés abrir una cuenta directamente en el exterior y manejarte todo en el exterior. Entonces, no necesariamente regulando los brokers o las Sí, billeteras de acá se se va a poder controlar, digamos, ¿no? Eso. Eh, También porque hubo todo un tema de la gente que trabajaba para afuera para traer esos ingresos al país. La verdad que era bastante complejo, ¿no? Mucha regulación para todo ese tipo de cuestiones. sí, no, fundamentalmente con los proveedores de servicios de activos virtuales están trabajando en una normativa que creo que hasta donde yo sé que no está concluida y no está claro si es materia de la CNB o materia del Banco Central. Todavía no. Ok, Los dos están publicando normativa, pero ninguno tomó en sí el control estricto de ese tipo de actividades.
que es muy difícil de controlar, sin duda. No es así. Bien. Pero bueno. Y en esa línea, estoy yendo un poco a lo que es en la actualidad ahora. Hace poco salió el decreto bueno, tiene un nombre larguísimo, Sí. Que básicamente sube los mínimos de información, principalmente para bancos y brokers. Sí. No sé si eso afecta la parte de seguros o no, entiendo que no. No. Pero bueno, sí un poco que quizás a veces lo que hablábamos recién, que ese búsqueda de control por temas de política monetaria y demás, de política económica y cambiaria, llevaron a, por ejemplo, cuestiones de que los bancos tengan que informar cuando uno sacaba 10.000 pesos del cajero, ¿no? Creo que se ha hecho muchos análisis respecto a estas nuevas medidas. Quería saber un poco tu opinión eh, sobre el tema, porque o sea, vos mirás a un lado y te dicen no, porque es para que los narcos muevan plata, y por otro lado te dicen no, es para que la gente tenga facilidades. Eh, Creo que ni una cosa ni la otra, me parece que es sacarle un poco de peso al sistema me parece que la UIF recibir 2.000 reportes por día, no, No. quizás estás malgastando esos recursos. Digo, yo te digo, si quisieras agarrar los narcos, no van a ir a sacar 10.000 pesos del cajero. No. Además, siempre eso lo debatimos siempre, los controles, los reportes que llama la UIR, reportes sistemáticos, que es lo que lanza el sistema por montos, no sirven absolutamente para nada, porque entran un montón de reportes a la UIF por un sistema informático que no lo mira, no tiene posibilidad de controlarlo nadie. Es una locura. Todo lo que sea por montos es muy difícil. Así que yo entiendo que va a estar en cómo se regula internamente una vez que se defina el tema del decreto y que empiece a ingresar fondos, qué es lo que tiene que controlar. El tema del Fondo Monetario ya le dijo al gobierno que se puede hacer el blanqueo, se pueden ingresar fondos que la gente tendría bajo el colchón, pero haciendo todos los controles necesarios para evitar que sea lavado de dinero. El tema es que esta facilidad que quiere dar el gobierno nacional para que ingresen fondos al sistema termine generando que la gente que tiene la plata bajo el colchón no la va a ingresar, por lo que estábamos hablando antes, y sí pueda ser utilizado este sistema para ingresar fondos de dudoso origen. Entonces, lo que se tiene que reforzar en todos los organismos que tienen el control de la actividad, ya sea CNB, Banco Central, Superintendencia, es que se sigan efectuando los mismos controles que se venían haciendo en cuanto a prevención de lavado. Que ingresen los fondos, que se le permite ingresar y que se analice el origen de los mismos. Nadie te va a oponer ningún tipo de resistencia a que efectúe su control. Ahora, eso puede ser una traba para ingresar fondos provenientes de actividades lícitas que vos tenés sobre el colchón, y sí, se puede dar. Pero no va a crecer una economía si se liberan los controles e ingresa fondos de cualquier lado, de cualquier origen. El control del origen de los fondos se tiene que seguir haciendo y es indispensable para el sistema de prevención de lavado. ¿Cómo se va a manejar eso con el otro fin, que es ingresar fondos al sistema? Y bueno, es algo que el gobierno nacional va a tener que reglamentar y va a tener que ser muy claro al momento de dictar la normativa específica. Hasta ahora hay un decreto, no ha tenido éxito, ya estuve leyendo noticias, estuve conectado con algunos compañeros que trabajaron conmigo. Lo que está viendo el Ministerio de Economía es que
blanqueo entre comillas no está generando el éxito que ellos pretendían. Por lo tanto, hay que ser más claro en la normativa, hay que dictar normativa para abajo más específica y ver de qué forma se facilita el ingreso de los fondos a la actividad económica, pero con una forma clara de verificar y facilitar a los que van a ingresar los fondos que justifiquen el origen de los mismos sin crearles una traba para el ingreso de los fondos, pero sí que sea clara la normativa en cuanto a lo que tienen que presentar y a qué forma fácil se les da para que lo puedan hacer de la forma más adecuada posible. Que no sea una traba, pero que sea un requisito. Ok, entiendo. O sea, digámoslo, dos cosas rescato ahí de lo que comentabas. En cuanto al blanqueo, sí hubo gente que blanqueó, pero esos fondos no han ido a la economía real, digamos. No es que se han invertido en algo, sino que simplemente se han blanqueado y han quedado ahí, simplemente que ahora están en blanco. Sí. Y por otro lado, entiendo que la regulación, y ahí por ahí me puedes dar más detalle, la regulación busca que quizás la persona que deposita montos chicos no le pidan previamente, sino que el control sea posterior al ingreso de fondos. Es decir, yo la declaración de bienes personales, por ejemplo, la voy a tener que hacer y esa justificación de dónde saqué esos $40.000 que deposité, por decir un número, va a tener que estar igual. No es un blanqueo esta nueva reglamentación. Y por otro lado, última es un poquito lo que hablábamos antes, que ahora vos podés comprar montos chicos. Yo digo, no creo que nadie saque dólares debajo del colchón para ir a comprar una licuadora. O sea, realmente yo no veo que eso vaya a suceder y que esos dólares vayan a entrar de esa manera. Creo que si no se genera un clima de que la gente invierta ese dinero en la economía real, no lo vamos a ver entrar esos dólares. No, lamentablemente esto es trabajar muy de a poco, muy para que la gente vaya tomando con confianza, vaya tomando conciencia que lo puede hacer. No va a ser de un día para el otro, no va a ser de un día para el otro, lamentablemente. Y de a poco, y con si hay generación de confianza, la gente va a ir sola, ingresando los fondos a la actividad, pero no creo que porque vos hagas un blanqueo vaya a ingresar muchos fondos a ninguna actividad. Eso es así históricamente. Y fondos que la gente tenía en el exterior, los va a blanquear si puede, pero no los va a traer. No los va a traer. No los va a traer. Los va a tener blanqueados en su cuenta en el exterior del país y van a quedar ahí. Eso, lamentablemente, es así. Es históricamente así. Porque no tiene ningún beneficio traerlo al país. No tiene ningún beneficio. Sí, siempre está el riesgo que después no lo puedas sacar, digamos. No lo puedo sacar ni más. Y si lo tenés abajo del colchón, lo tenés en una caja de seguridad, lo blanqueas, pero lo vas a dejar en la caja de seguridad, no lo vas a meter en un banco, en una inversión, son ahorros, mucho menos, salvo que tengas la necesidad de comprar una casa o de comprar un auto, pero son fondos con destinos ya establecidos, no van a mejorar esos fondos en la situación del país, porque si vos sacás dinero del colchón y te compras una casa, al único que beneficiás es a que le compras la casa. Generará un poco de movimiento de los fondos, pero no va a haber fondos. Si vos me decís, uno que tiene fondos abajo del colchón, ¿va a crear una empresa? No lo va a hacer. No, si no, lo hubiera hecho antes. No, sí, las empresas se siguen creando, en muchos casos sin fondos o empezando muy... Sí. Ok. O sea, eso es, digamos, lo que vos podés hablar con tus colegas ahí de otros sectores, es que se ve un poco eso, que han blanqueado, pero que no se ha metido en la economía, real. La economía real no ingresó. Bien, o sea que, porque otra de las preocupaciones, volviendo a lo de Gafi, es justamente, decir, alinear estas este nuevo decreto. Además es eso, ¿no? Es un decreto. Entonces vos decís, bueno, mañana viene otro y se baja el decreto, no es una ley tampoco, ni siquiera.
Entonces, menos seguridad te da. ¿Cómo, o sea, Gafi, cómo se trabaja con Gafi? Gafi viene y te dice, mira, esto no me parece, sí me parece. ¿Cómo, cómo es esa relación con Gafi? ¿O se hacen controles periódicos? ¿Cómo se trabaja? No, Gafi lo que hace es venir, ¿cómo es una evaluación de Gafi? Gafi, durante los primeros momentos de la evaluación, te pide un montón de información sobre cada actividad, sobre seguros, sobre bancos, sobre CNB, sobre inversiones, cómo se maneja. Vos le mandás toda la documentación a Gafi, la analiza y después viene al país y te dice, bueno, esto que usted explicó que es así, así, así. ¿Por qué se hace de esta manera? No te va a decir que no lo hagas más. Después te va a poner un puntaje, te va a decir que el punto está cumplido, no cumplido, que tenés que mejorarlo o no mejorarlo. El GAFI no se va a meter en la política interna del país. Lo que sí te puede sacar una mejor o peor calificación. Y esa mejor o peor calificación va a generar lo que en definitiva va a ser la calificación del país en cuanto al GAFI. Si el país tiene muchas anomalías, te puede poner en lo que se llama la lista gris de GAFI y generar un montón de inconvenientes a nivel. Ningún país le gusta estar en la lista gris porque eso genera que no tengas inversiones, que el Fondo Monetario no te gire fondos, que Mm, los inversores no recomienden para Argentina para que un país para hacer inversiones. Bueno, eso es lo que genera una mala evaluación del EAFI. Pero generalmente, la última evaluación del 2024, el país tuvo una buena calificación y hoy está entre los países que están bien evaluados por el GAFI. En ese sentido, únicamente estuvimos en la lista gris en el año 2013 y salimos en el 2014, con lo cual a nivel GAFI venimos bastante bien calificados. Ya hubo una advertencia ahora de Gafi en cuanto a que y al Fondo Monetario diciendo que ojo con el tema del blanqueo de capitales porque puede ser un tema crítico contra la prevención de la ODN. Pero ahí después van a evaluar a ver cómo funciona el sistema, qué controles hicieron, qué dinero ingresó, de qué forma fue verificado el origen de los fondos y a la larga puede redundar en una evaluación futura negativa. Pero en sí, más allá del TGAFI, el tema es lo que tiene que hacer la Argentina para tener una credibilidad que el blanqueo que va a hacer tenga dos condiciones fundamentales. Que sea positivo, es decir, que crecen muchos fondos a la actividad, a la actividad, y por otro lado, que esos fondos que ingresan estén controlados. Si se dan esas dos condiciones, fabuloso. Ahora, si vos me decís cuál es mi opinión en cuanto a qué va a ser, si va a ser positivo o blanqueo, y no lo veo porque no creo que la gente que tenga fondos abajo del colchón los vuelva, los blanqueen y los pongan en actividad sí, económica. yo he visto, al menos en lo que es inversiones, gente que sí parte, digamos, que de lo que ha blanqueado lo ha invertido, pero también hay que decir que parte del blanqueo, digamos, para no pagar impuestos, para no pagar, porque era hasta $100.000, era 0% de tasa. Y por arriba de eso era 5% si lo sacabas previo a tal fecha. Bueno, lo que recomendaban muchos bancos y brokers era, bueno, invertir hasta esa fecha. Lo que habrá que ver es cuando llegue esa fecha límite, digo, Claro. si es que, qué pasa con ese dinero, ¿no? Y eso un poco va a depender de lo que decís vos, ¿no? La confianza que pueda haber respecto a cómo sigue sistema financiero o de seguro o en general argentino. Sí, 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 no.
Y otra cosita que estuve leyendo y mirando es una de las observaciones, me dirás si es así, de Gafi, es el tema de las demoras en la justicia con los casos que hay de lavado de activos. Bueno, Sí. cortito, simplemente para hablar de eso, porque es un tema que no es solo con el lavado de activos, ¿no? Es un tema No, el que tema es que es atraviesa. eso que vos decís. En Argentina es muy difícil que se condene a alguien, no por lavado de dinero, que se condene a alguien por cualquier cosa, por cualquier tema. Lamentablemente, la justicia argentina es muy lenta y hay muy pocas condenas de lavado de activos, muy pocas condenas. Y eso es lo que nosotros le explicamos a los evaluadores cuando vienen, que no es un problema de la justicia respecto al lavado de dinero, sino es un tema de la justicia con todos los delitos que tramitan en el país. Lo cual es un salvavidas de plomo, porque el CAFI te dice, bueno, entonces si esto es así, venimos mal. El tema es que se creó en su momento la PROCELAC, en la Procuración como materia específica el lavado de dinero, y no ha tenido demasiado éxito. No hubo demasiadas condenas por prevención de lavado, por lavado de activos. Eh, el tema es que para mí la mejor forma de que haya condenas es que se facilite, eh, que sea más rápida la actividad de la PROCELAC o que haya más fiscales específicos en el tema del lavado de dinero y que exista una justicia dedicada específicamente al lavado de dinero. Juzgados especializados en materia de lavado de dinero. No solo procuraciones o fiscalías especializadas, sino tribunales específicos de lavado de dinero. Eso facilitaría porque al ser una materia específica, creo que sería mucho más fácil que los jueces entiendan el tema de prevención de lavado. Es muy difícil que los jueces tengan claro lo que es el lavado de activos, que ahora siendo un delito autónomo, no necesita una condena previa, se puede condenar directamente por lavado de activos. Entonces creo que habiendo fiscalías especializadas y tribunales especializados en lavado de activos, se facilitaría mucho el tema de las condenas y de análisis de las distintas denuncias que hay respecto al lavado de activos. Bueno, sí, sí, digamos que todo el trabajo que se hace de control, digamos, lleve a condena. Sobre todo hoy que mucho está digitalizado, digo, las pruebas son bastante, me imagino, eh, bastante difíciles de contrarrestar en ese sentido, ¿no? No se maneja No, tanto papel, entonces, digo, bueno, interesante. Bueno, creo que hicimos un buen pantallazo de todo, sí, estaría por ahí cerrar un poco con una reflexión tuya sobre lo que fue tu carrera en la superintendencia, de haber llegado al lado de activos y bueno, dedicarte a eso por tantos años. no, en sí, la reflexión final es que, bueno, tuve una brillante experiencia en la superintendencia, no quizá por lo que fue mi carrera, que pienso que fue buena, pero sí por un gran recuerdo de la actividad aseguradora, de todo lo que me brindó eh, el trabajo en sí, de mis compañeros, de los años de actividad. Y bueno, creo que de lo que hice en la superintendencia estoy contento, estoy orgulloso. Sé que siempre una actividad se puede hacer mejor de lo que se hizo, pero bueno, estoy muy conforme con lo que hice en mi trabajo, con todo lo que aprendí en mi trabajo y con todas las ganas que sigo teniendo de seguir aprendiendo y seguir trabajando cada día. Eso es fundamental. Eh, me pienso mantener activo en cuanto a, a mi mente y a mi trabajo, así que bueno, seguir contribuyendo en esto es muy importante. Eh,
la materia aseguradora es muy importante. Tener una superintendencia de seguro fuerte es muy importante porque es la que está al lado del asegurado en el momento que hay que asesorarlo a tomar una póliza y en el momento del siniestro. La superintendencia siempre acompañó a los asegurados y bueno, y esta materia de prevenciones es muy importante para que el asegurado esté tranquilo y también para que la superintendencia de la actividad aseguradora esté tranquila de que está bien controlada y de que es una actividad fuerte la actividad aseguradora. Así que bueno, en ese sentido tenemos que seguir trabajando de forma mancomunada. Bien, digamos, vos dejaste igual muchos discípulos, me imagino, ahí en la superintendencia. Sí, Así que seguramente que sí. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por haber venido. En estos días lo vamos a estar subiendo y te vamos a estar ya pasando el link para que lo podamos compartir. Y bueno, de nuevo, gracias por estar. Un saludo a Angie, que está enferma, que no pudo estar acá. Pero bueno, cosas que pasan. Así que bueno, muchas gracias. no, gracias a vos. Saludos a Angie, a pesar de que no la conozco. Gracias. Chao, chao. Bueno, hasta acá la entrevista. Espero que les haya gustado. Creo que, o al menos yo la pasé muy bien, muy informativa y muy entretenida. Creo que se ha pasado rápido esta hora que estuvimos charlando. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Como siempre, se pueden ahí suscribir al canal y seguirnos en nuestras redes. Cualquier consulta también que quieran, nos pueden contactar por mail, ¿sí? A laicagroup.gmail.com. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo. Chau, chau.